Hola amigos y bienvenidos a nuestra primera clase. Mi nombre es Eric Rojas y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre Betel, la casa de Dios. Betel fue una ciudad cananea originalmente llamada Luz y se encontraba al sureste de Siquén y al norte de Jerusalén. En este mapa podemos verla justo en el centro de las tribus de Israel. Betel significa casa de él o casa de Dios y fue un lugar de gran importancia desde el tiempo de Abraham y podemos verlo en Génesis 2:8. Ahora, esta imagen que podemos ver aquí es una imagen de la nueva ciudad, la ciudad actual que fue fundada en las cercanías de las ruinas del antiguo Betel en 1977 y se nombró Beitel. Ahora, esta es una vista aérea de lo que son las ruinas del antiguo Betel. Y aquí hay varias cosas que son muy importantes de forma arqueológica. Tenemos el lugar del sueño de Jacob, según la tradición. Esto que se ve aquí es el lugar en donde Jacob recostó su cabeza, durmió y tuvo el sueño en el que Dios apareció y le habló. Ahora podemos ver también el lugar de adoración al becerro de oro que estableció el rey Jeroboam. Como dato curioso, Betel es una de las ciudades más mencionadas en la Biblia, solo superadas por Jerusalén. Y como dato curioso, en este lugar podemos encontrar un lugar de oración musulmán y una capilla de los cruzados. Y en esta imagen podemos verla que están muy juntos. Del lado izquierdo, el lugar de oración musulmán y del lado derecho, lo que queda de la capilla de los cruzados. También podemos ver un muro que rodea Betel. Al ser un lugar de adoración, muy probablemente necesitaba mantener un orden. También podemos encontrar restos de una torre y restos de algunas tumbas que estaban en las cercanías. Betel en la Biblia. La primera vez que se menciona es como el segundo lugar en el que habita Abraham, Génesis 12:8. Cuando Abraham viaja desde su tierra natal, este es el segundo lugar donde él habita y levanta un altar. Luego podemos verlo en el sueño de Jacob. Jacob en su vida descansa en la ciudad de Luz, donde Dios hace un pacto con él a través de un sueño. Luego de despertar, él cambia el nombre de la ciudad de Luz por Betel. Esto lo conseguimos en Génesis 28 del 10 al 19. Más adelante, cuando Jacob regresa de la tierra de sus parientes, Dios confirma el pacto con él y lo llama Israel en vez de Jacob. Cambia su nombre. Esto lo podemos ver en Génesis 35 del 1 al 15. Como dato curioso, en la Biblia se menciona que los de la tribu de José, no menciona cuál de las dos tribus, sino que menciona los de la tribu de José, conquistaron Betel y en el proceso le perdonaron la vida a un hombre. Este hombre cananeo más adelante fundaría una ciudad que tendría el mismo nombre de Betel, pero el nombre de la ciudad cananea, su nombre original, Luz. Esto podemos leerlo en Jueces capítulo 1, versículo 22. Estas son algunas de las otras apariciones que podemos ver de Betel en la Biblia. En primer lugar, Débora juzgaba bajo una palmera. Esa palmera se encontraba entre Ramá y Betel. Jueces capítulo 4, versículo 5. Samuel viajaba todos los años a Betel en el tiempo en el que él era juez de Israel. Primera Samuel capítulo 7, versículo 16. Saúl se preparó para la guerra contra los filisteos con 2000 hombres entre Micmas y el monte de Betel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Jeroboam, cuando se estableció como rey de Israel, por miedo a que la gente fuera a adorar a Jerusalén, colocó dos becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel, además de erigir otros lugares altos para adoración a dioses. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 29. Como dato curioso, más o menos en la época de los reyes, un habitante de Betel reedificó Jericó, pero pagó el precio con la vida de sus hijos, de la forma exacta que proclamó Josué
en su maldición en Josué capítulo 6, versículo 26. Este relato de este hombre podemos leerlo en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 34. Otras apariciones en la Biblia fueron las siguientes. Fue el primer destino de Elías el día que Dios lo llevó. Cuando él emprende su viaje para ser raptado por Dios, el primer lugar por el que pasaron fue Betel. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2. Luego, cuando Eliseo volvía y él iba camino a Betel, se empezaron a burlar de él algunas personas. Él las maldijo y estas personas fueron asesinadas por un oso. Esto podemos leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24. Cuando el pueblo judío regresó del exilio, Betel fue habitada por la tribu de Benjamín. Ese remanente que quedó de la tribu de Benjamín fueron los habitantes de Betel. Nehemías capítulo 11, versículo 31. Como dato curioso, Josías fue uno de los últimos reyes de Judá, pero él fue rey cuando ya no existía el reino del norte, lo que fue Israel, había sido ya destruido. Con todo y esto, él en búsqueda de amar a Jehová, él subió hasta el reino del norte, destruyó el altar que había en Betel y todos los demás lugares altos que habían en Israel. De verdad, este rey mostró un gran amor a Dios, haciendo todo eso saliendo desde el lugar que él reinaba hasta arriba para acabar con todos esos lugares paganos. Esto podemos leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 4 al 20. Bueno, ¿qué significó Betel para el pueblo de Dios? Betel era el lugar donde Dios habitaba. Podemos leer la historia de Jacob en Génesis 28:17, cuando termina todo el sueño, él se levanta y dice la Biblia, y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Dios siempre buscó acercarse al hombre desde el principio, cuando el hombre estaba en el Edén. Dios tenía comunión con él y su presencia estaba allí en todo el jardín. Pero hubo esa ruptura, hubo la ruptura de la comunión con Dios por el pecado que hubo allí y hubo esa separación. Pero el Señor siempre, a partir de allí, buscó activamente tener comunión con el hombre. Él buscó y buscó hasta que llegó el momento de volver a estar en medio del pueblo. Y esto podemos verlo en el tabernáculo, porque Dios prometió que iba a habitar allí. En Éxodo 25:8 Él dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de que su Dios, el único Dios vivo, estuviera allí en medio de ellos. Y Dios lo prometió también en el templo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Esto es luego de que se finalizó el templo. Cuando el templo estuvo listo, Dios se le apareció a Salomón y le prometió que ese iba a ser su lugar escogido, su lugar de morada. Y había otro lugar que era muy importante para los israelitas y ellos sabían y entendían que Dios estaba allí en ese lugar y fue el arca del pacto. Tanto fue así que en 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, el arca del pacto fue llevado a una guerra porque decían, Dios va a estar entre nosotros y Dios nos va a hacer vencer. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Dios estaba allí en medio de los querubines sobre el arca del pacto. La presencia de Dios siempre fue de gran importancia para el pueblo judío. ¿A dónde vamos cuando necesitamos a Dios? ¿A dónde nos acercamos cuando queremos que Él nos cubra, que nos ayude? Antes ellos iban a donde se encontraba su presencia. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba en un lugar, en el templo, en el tabernáculo, y ellos para solucionar sus problemas iban allí. Y el día de hoy, ¿dónde habita Dios? Para el pueblo de Israel,
este es el lugar donde se puede estar más cerca de la presencia de Dios. Lo más cercano a la presencia de Dios es este lugar, el lugar donde adorarle, el lugar donde ir a hacer peticiones, donde podemos pensar o esta gente puede creer que está más cerca de Dios y Dios los escucha. Pero para nosotros los cristianos, ¿en dónde está Dios? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Después de que Jesús murió, todo cambió. Todo cambió y luego en Pentecostés los apóstoles lo vivieron y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Desde ese día en adelante, los cristianos somos la casa de Dios. Nosotros somos el lugar de su presencia, donde Él está, donde acudir es dentro de nosotros, directo en oración. Luego de que el velo se rompió, nosotros tenemos entrada directa. Nosotros somos el día de hoy Betel, la casa de Dios. Espero que todas estas palabras te bendigan, que bendigan tu día, que bendigan tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Aquí les dejo la bibliografía, los recursos que utilicé para esta enseñanza. Que Dios les bendiga grandemente.